bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. Eso significa que el libro por excelencia es la Biblia, la palabra de Dios, que está a su vez dividida en 66 libros que la componen, y cada uno de ellos tiene un propósito definido, está dentro del plan de Dios, con intención. Así que estamos estudiando cada uno de ellos para saber este maravilloso plan que el Señor nos ha dejado de la salvación eterna, desde la eternidad hacia la eternidad, con lujo de detalles de cómo el Señor realmente tiene todo preparado, todo bajo su control. El plan va a continuar. Así que eso significa que tú y yo estamos en este plan, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y Dios tiene control de todo. Así que, ¿qué puede pasar que Dios no tenga control? Por eso es que nos encomendamos al Señor y pedimos sabiduría para poder aprender cada uno de estos libros. Vamos a estudiar hoy el libro de Romanos y aprendemos mucho de Romanos. Es un libro que me encanta, hace 33 años que lo estoy enseñando y me apasiona. Cada vez parece como que me gusta más, anhelo más todo el contenido que tiene allí esa palabra del Señor, porque es un plan maravilloso. Es uno de los libros mejores escritos de toda la Biblia. Por ejemplo, Martín Lutero decía que justamente Romanos es un libro de excelencia en escritura. El argumento que tiene el apóstol Pablo es maravilloso. Te hace una declaración presentando la necesidad y la salvación a través de la gracia de Cristo con todas las evidencias. Así que lo vamos a estar viendo de manera general, porque solo en una clase vamos a dar un pantallazo de lo que es el libro de Romanos. Si tú quieres estudiar más a fondo este libro, puedes entrar a nuestra página web, buscar ahí donde dice Estudios Bíblicos, el libro de Romanos, y ahí vas a tener diferentes clases desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 acerca de lo que es este libro, maravilloso libro que el Señor nos ha dejado. Si vamos a capítulo 15, versículo 20 de Romanos, observa lo que dice el apóstol Pablo. Dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Nosotros estamos de acuerdo con el apóstol Pablo. Donde ya hay fundamento, no debemos trabajar allí. Nosotros no robamos como hace Pablo tampoco, no robamos miembros de otras iglesias, no tomamos a otra gente que no quiera realmente seguir la palabra del Señor, pero es una realidad que tenemos que vivir como la palabra de Dios dice. Fundamento, donde hay un fundamento ajeno, pues nosotros fundamentamos en otro lado, ¿no? Y el fundamento siempre va a ser Jesucristo. Por eso es tan importante estas cuestiones de ética, para decir, todos servimos al Señor, cada uno en su área, cada uno en diferentes lugares, pero seguimos las leyes del reino, seguimos lo que dice la palabra del Señor, con ética, con sabiduría, con paciencia, con transparencia, con fidelidad, que eso es justamente lo que el Señor nos ha pedido para servirle. Así que vamos a estudiar el libro de Romanos, vamos a tener en cuenta las leyes de hermenéutica para poder interpretarlo correctamente, y entonces vamos a darnos cuenta de lo tremendo que ha sido esta palabra del Señor, lo es para nuestras vidas y de qué manera produce crecimiento. Bueno, dentro de todos los libros que hemos ya visto, estamos aquí en epístolas paulinas. Decimos epístolas paulinas porque son cartas. Epístola significa carta. Una carta que se le enviaba de un lugar a otro, llevada por alguna persona, alguien destacado que pueda llevar esa carta, que sepa cómo cuidarse de los peligros, cómo poder llegar con esa información para que no sea alterada en el camino y demás. Bueno, justamente era el apóstol Pablo el que escribía diferentes cartas, y dentro de nuestra Biblia, la primera carta que tenemos de Pablo es justamente el libro de Romanos. Romanos porque Pablo le escribe a los hermanos que viven en Roma. Esta carta es exclusiva, entonces, en primera instancia, cuando el apóstol Pablo le escribe, para los hermanos de Roma. Pero es una carta tan bien presentada, ¿no?, que cuando la leemos entendemos que no es solamente para los romanos, es para toda persona que quiere creer en Cristo, para toda persona que lee la palabra de Dios. Por eso este es un mensaje universal, para todos los tiempos, para todas las épocas, para todos los lugares. Es así este mensaje tremendo que el Señor nos ha dejado. Así que vamos a estudiar entonces las epístolas paulinas. Acá tenemos entonces, dentro de estas epístolas a las iglesias del apóstol Pablo, aquí está
el libro de Romanos, que es el que vamos a estudiar hoy. Muy bien. Vamos a tener que leer correctamente, siempre hay que leer bien la palabra de Dios correctamente, despacito, sin apuro, para no alterar la información que hay allí en la palabra de Dios. A veces nos equivocamos con alguna palabra y hay que prestar atención porque son importantes. A veces una palabra mal dicha, mal escrita, cambia todo el significado. Por eso es importante ser bien detallista cuando uno va a leer la palabra de Dios y a estudiarla. Ver también la sintaxis que tiene cada una de las oraciones, porque nos vamos a encontrar con frases que son importantes tener en cuenta, aún como lo escribían los griegos, porque usted recuerda que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y hay un estilo griego que es importante también tenerlo en cuenta, que ya lo vamos a compartir. Así que vamos a interpretar correctamente la palabra de Dios siendo objetivos. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posible para que podamos descubrir todo lo que dice la palabra del Señor para nuestras vidas. Vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que de todas las cartas del Nuevo Testamento hay 12 o 13, depende cómo uno quiera incluir a el libro de Hebreos, que está aquí, ¿no? Todo esto lo escribió el apóstol Pablo. Hebreos, no estamos seguros. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Otros piensan que fue el apóstol Pablo, otros que tal vez fue Bernabé o Lucas o alguna otra persona. Pero bueno, si estudiamos a fondo, parece ser como que el apóstol Pablo la ha escrito. Y bueno, los argumentos parecen inclinar la balanza más para el apóstol Pablo que para alguna otra persona, ¿no? Así que estamos aquí en esas epístolas estudiándolo y recordamos entonces que Pablo era una persona que había nacido en Tarso, era una ciudad donde fue criado, fue formado, instruido por un tal Gamaliel, que era un maestro religioso. Así que además de aprender la religión y ser un erudito en ello, también aprendió oficios, como lo hacían otras personas, y su oficio era hacer tiendas de campaña, hacer carpas, ¿no? Para, bueno, algo tan usual también en esa época para los que eran sedentarios que iban de un lugar a otro. Así que bueno, lo tenemos a Pablo primero persiguiendo a los cristianos como Saulo, hasta capítulo 9, donde ahí hay una conversión, ¿no? Y él recibe al Señor y el Señor lo llama directamente al servicio. Sin embargo, pasó un poco de tiempo para que él pudiera realmente empezar ese ministerio llamado por el Señor. Porque al principio la iglesia no creía que él hubiera sido salvo. Entonces, claro, lo miraban con cierta reticencia. Y aún así dice que Pablo, después de haber sido bautizado, después de haber empezado a testificar a otros, dice que se apartó, fue a Arabia. Fue a un lugar desierto, 3 años estuvo orando, preparándose, tuvo unos encuentros con el Señor le ha revelado tantas cosas a él, ¿no? Y dice que como un abortivo ha llegado a ser el último de los apóstoles, porque dice que el Señor se le había presentado y bueno, así es como comienza su trabajo, después de haber estado 3 años en Tarso, también 1 año en Antioquía, entonces ahí empieza a salir como misionero llamado por el Espíritu Santo. Recordamos, tenía ciudadanía romana, educación griega, pero también la religión hebrea, así que era bien preparado, era tremendo este hombre, ¿no? Bueno, según lo que dice la tradición, fue decapitado en Roma, ahí, bueno, pierde la vida, pero su enseñanza y todo lo que ha recibido como revelación de Jesucristo la tenemos hasta el día de hoy. El Señor lo ha usado tremendamente al apóstol Pablo. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar la epístola a los romanos? Muchas veces nos hacemos las preguntas que ¿somos salvos de qué? ¿Por qué somos salvos? ¿Qué significa ser salvos? Vas al libro de Romanos y vas a encontrar respuestas tremendas a esta pregunta, ¿no? Necesitamos saber el significado de la salvación. Y el apóstol Pablo va a presentar una serie de argumentos que son muy contundentes con respecto a la necesidad universal de salvación. Toda persona necesita salvación. No hay alguna persona, algún sector, algún grupo que no necesita a Jesús para ser salvo. No es cierto. Toda persona necesita a Jesucristo. Lo explica Romanos excelentemente bien
con un argumento tremendo del apóstol Pablo. Así que por medio también de esta epístola, no solamente vamos a descubrir esos argumentos, sino lo conocemos un poco más al apóstol, al escritor, ¿no? Mientras él escribe, nos da algunos indicios de cómo es su corazón, cómo siente, cuáles son sus necesidades, cuál es su visión, hacia dónde quiere dirigirse hasta el último día de su vida. Eso es importante porque también lo descubrimos como humano, ¿no? Él va a abrir su corazón y va a revelar muchas veces las necesidades que tiene, las debilidades como humano también. Y uno dice, no es muy lejos, ¿no? El vivir del apóstol Pablo a nuestro, a diferencia de esa revelación que ha tenido de Cristo de una manera tremenda y el contexto de persecución que, tú y yo en este país no lo tenemos, otros hermanos en otros países sí lo tienen. Así que, dar gracias al Señor también por la oportunidad que tenemos para poder vivir como creyentes y poder predicar el mensaje del Evangelio. Recuerda, Romanos es una carta y debe leerse como una carta. Si tú quieres solamente 1 o 2 versículos, está muy bien, sigue siendo palabra de Dios, pero necesitas todo el argumento para entender por qué ese versículo está ahí. ¿Qué quiere decir Dios con ese versículo? ¿No? ¿Qué había en la mente del apóstol Pablo? Así que es importante eso también para poder descubrir todo lo que vamos a estar estudiando. Hay un trasfondo histórico importante a tener en cuenta, ¿no? Son, cuestiones que son relevantes para el estudio del libro de Romanos. Hablemos desde Malaquías hasta Mateo como el período intertestamentario entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo. Si tú vas a tu Biblia vas a encontrar una hojita en blanco. ¿Qué pasó en esa hojita en blanco? En la historia, no históricamente hablando, hay varias cosas que sucedieron allí. Se cumplió lo que dijo el profeta Daniel, ¿no? Con esa estatua que había soñado Nabucodonosor. Había pasado ya el imperio babilónico, después llegaron los medos y los persas, después siguieron los griegos, y con mucha persecución para los judíos, y luego después de esto entonces se levanta el imperio romano, la última bestia que dice también ahí el libro de Daniel, ¿no? Así que el imperio romano, todo es cálculo de Dios, tenía que llegar en algún momento el imperio romano. Entonces ahí lo tenemos, ese tiempo donde los romanos invaden todo el mundo conocido de esa época. Israel empezó a estar sometido justamente por ello, ¿no? Así que un mapa a tener en cuenta es este, ¿no? Para entender de que los romanos, ¿no? invadieron toda esta zona, así que todo esto le correspondía a el imperio romano. Ahí tenemos entonces, en el año más o menos 70 después de Cristo, Pompeyo, ¿sí? De hecho hay una ciudad que se llama Pompeya a su honor. Pompeyo sale de Italia e empieza a invadir y toma también a Jerusalén, toda la zona de allí, a Judea. Se lleva muchos cautivos a Roma. Así que por ese motivo es que hay muchos judíos que van a vivir a Roma. Aquí entonces en Roma hay un grupo de judíos muy alto en número. Por eso el apóstol Pablo escribe con mucho pensamiento hebreo a los romanos. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay un gran grupo de romanos que había sido llevado a aquel lugar. Sin embargo, no era que simplemente eran esclavos. Los judíos trataban a los sometidos, ¿no? con ciertas libertades, le daba ciertas recompensas también, inclusive hasta podían adquirir la ciudadanía, cumplir las responsabilidades nacionales. De esa manera podían mantener unido el imperio, eso es lo que hacían. Así que así es como respondemos a la pregunta ¿por qué Pablo escribe tanto de los judíos a Roma, siendo que ellos no tenían nada que ver con justamente esta nación? Pero entendemos eso, porque hubo un gran grupo de judíos que fue llevado cautivo, digamos así. ¿Se acuerdan que hablamos, no? Cautivos a Babilonia. Bueno, en este caso, después de la caída de Jerusalén y tantas cosas que pasaron, también fueron llevados a otro poco también allí. Así que había muchos judíos que estaban viviendo en lo que hoy decimos Italia, ¿no? En lo que era Roma de esa época. Así que importante tener en cuenta, ¿no? Este mapa, porque todo este mundo era el que se movía el apóstol Pablo, ¿no? Fundando iglesias, con tantos viajes misioneros por aquí. Y entonces al final él tenía que llegar a Roma porque allí Dios le había dicho que iba a terminar llegando con ese ministerio que tenía, ¿no? ¿Cómo era la iglesia en Roma? La verdad es que la iglesia romana no tenía ningún templo material.
no tenía un edificio como hoy podemos tenerlo, era una iglesia que estaba constituida de personas y donde se juntaban, sea en las casas, en lugares públicos y demás, era la iglesia del Señor, porque la iglesia no es un edificio, son las personas que el Señor ha rescatado para sí. Así que la iglesia de Roma eran las personas que habían recibido a Cristo allí en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo fue que una iglesia aparece en Roma? ¿Quién fue que la fundó? Bueno, aparentemente ninguno de los apóstoles fue a fundar la iglesia en Roma. Por lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 de los Romanos, dice que ningún don, no había ningún don espiritual sobre ellos y no había sido impartido todavía. Y eso lo hacían los apóstoles. Por eso da a entender de que todavía ningún apóstol había llegado aquí. Además, Pablo dice que no trabaja sobre fundamento ajeno. Si hubiera estado otro apóstol ahí, Pablo no iba, porque Pablo no iba sobre fundamento ajeno, ¿no? Como habíamos dicho que también debemos aprender eso nosotros. Así que tampoco hay ninguna evidencia de que Pedro fue el fundador. De hecho, los apóstoles fueron después que la iglesia había estado fundada. Así que entendemos que la iglesia se funda porque los hebreos que vivían en Roma, en la fiesta de Pentecostés, ellos viajaron para celebrar la fiesta judía de Pentecostés. Estaban obligados por la ley para hacerlo. Cuando están allí en el aposento alto, ahí se dan cuenta del Espíritu Santo obrando y muchos de ellos, ¿no?, justamente hablando en lenguas de distintas regiones. Y ahí estaban los romanos también. Tal vez alguien hablaba en latín, en lenguas, no lo sabemos. Pero la verdad es que los romanos, muchos de ellos, reciben a Cristo en su corazón por tantos miles que se convirtieron ese día. Y cuando vuelven entonces a su ciudad, ellos predican el Evangelio y ellos mismos esparcen el mensaje del Evangelio. Así que la iglesia en Roma se fundó por aquellos que recibieron a Cristo en el día de Pentecostés, volvieron a sus ciudades, como en otras ciudades podría haber pasado también, y ellos fueron los que predicaron el Evangelio y fundaron la iglesia del Señor también en esa zona. Así que bueno, vamos a encontrar entonces que el estilo de la carta, pues ahí está el apóstol Pablo escribiendo todo esto, sus argumentos, y la escribe desde la ciudad de Corinto. Vamos a estudiar. Acá está Corinto. Es bien importante este lugar porque dice que estaba en la ciudad de Corinto ya terminando su tercer viaje misionero. A partir de aquí entonces, de Corinto, el apóstol Pablo vuelve por Tesalónica, hace todo este regreso para poder terminar en Jerusalén. Este es el viaje que hace, ¿no? Por aquí. Muy bien, porque estaba llevando la ofrenda a los hermanos necesitados de Jerusalén. Abajo de Corinto está Cencrea, que era un puerto también de esa zona, donde vivía la hermana Febe. En la misma carta dice que el apóstol Pablo le manda a la hermana Febe, ¿no? Seguramente entonces ella iba a viajar a Roma e iba a llevar la carta a los hermanos romanos. Así que ahí está, Corinto, Cencrea, también cerquita. En ello nos detenemos, ¿no? Así que importante encontrar y recordar este lugar. Bueno, ahí se encuentra el apóstol Pablo entonces escribiendo la carta, mandándosela entonces a los hermanos. ¿Por qué quiere escribirle Pablo a los romanos? Bueno, por varios motivos. Primero, quiere animarlos y fortalecer esa iglesia en Roma, fortalecerlo para que sigan adelante a pesar de la persecución que se estaba viniendo ya tremenda, ¿no?, en Roma y en todo el mundo. El Imperio Romano ya no le estaba gustando esto de que los cristianos mencionaban a Jesús como el Kyrios, el Señor. Para ellos era el César. Entonces, de esa lucha justamente es que el Imperio Romano ya no ve con buenos ojos a los cristianos y los empiezan a perseguir. Así que Pablo los está animando para perseverar y ser fieles a pesar de la oposición. También hay que aclarar muchas enseñanzas doctrinales. Claro, a ellos no le habían llegado maestros y por ahí algunos conceptos de la obra del Señor y de la enseñanza por ahí no estaban bien fundamentadas. Por eso Pablo escribe directamente, ¿no?, todos los conceptos de la teología cristiana para justamente que el fundamento sea correcto. Los exhorta a vivir en la gracia del Señor. Ya no vivimos por la ley, ya vivimos por la gracia y debía entenderse bien ese mensaje.
Había inclusive algunas personas que ya estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Así que fíjese que estoy bien viejo. Así nacimos, inclusive ya había, situaciones que se daban para divisiones. Por eso el apóstol Pablo escribe para que haya unidad, mismo criterio, misma enseñanza en todo momento. También mejorar esa relación entre judíos y gentiles, porque evidentemente todos los judíos estaban viviendo en un mundo gentil, ¿no? Porque los romanos eran obviamente totalmente gentiles. Así que trabajar con ellos era importante para entender que ahora la iglesia es una sola, no es iglesia solo de los judíos, es judíos y gentiles. Aquellos que no son judíos también pertenecen al pueblo del Señor. Y por último también comunicarles que quiere visitarlos y antes de llegar pues les habla acerca de la doctrina de la salvación. Algunos conceptos importantes teológicos que hay que tener presentes cuando tú leas la carta a Roma, ¿no? A los romanos. ¿Por qué? Hay muchos conceptos que a lo mejor lo leemos rápidamente y no nos detenemos a ver qué significa cada palabra. Por eso, desde el concepto del apóstol Pablo acerca de lo que les quiere hablar a los romanos de la salvación, aquí tengo un gráfico que nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Aquí hay una línea divisoria entre un punto de vista desde lo temporal, desde aquí, de nosotros como humanos, y la parte de arriba es el punto de vista de la eternidad de Dios, ¿no? Vas a tener que leer la carta con estos dos pensamientos. Algunas frases el apóstol Pablo lo dice desde la perspectiva de la eternidad de Dios y donde Dios tiene su trono y está todo ya organizado, pero también otros desde el punto de vista terrenal, temporal, donde estamos tomando decisiones todos los días. Por eso es importante unir las dos cosas, ¿no? Pero vas a encontrar que el apóstol va a hablar acerca de lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hace dentro de nosotros, ¿no? Tres conceptos clave que hace el Señor por nosotros. Y si es por nosotros y si es desde el punto de vista eterno de Dios, son instantáneos. Inmediatamente cuando recibo a Cristo en mi corazón, instantáneamente, en ese mismo momento, suceden tres cosas. Soy justificado, soy redimido, soy adoptado. Eso no es progresivo. Eso es inmediatamente que yo recibo a Cristo en mi corazón. ¿Qué significa esto? Significa que yo antes, en esta condición anterior, estaba fuera de la gracia de Dios. Pero por arrepentimiento de mi pecado y fe en Cristo, ahora soy justificado. ¿Qué significa? Justo, sin culpa, el Señor me ve como si nunca hubiera pecado. Me cambia la posición, ya no soy pecador, ahora soy justificado. El Señor me ve libre, libre de culpa y cargo. También yo antes era esclavo del pecado, pero ahora en Cristo soy redimido. ¿Qué significa? Me pagó, me compró, soy libre de la deuda del pecado. No tengo que pagar más nada. Totalmente libre. Y también antes, era hijo del diablo, estaba a su merced, pero ahora en Cristo soy adoptado hijo, ¿no? Soy hijo del Señor, al punto que puedo decir, soy hijo de Dios, soy hermano de Cristo, ¿no? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que tenemos una posición elevadísima para Dios, ¿no? Somos sus hijos y como hijos vamos a heredar todas las cosas, porque el Padre da su herencia a sus hijos, no solo a Jesús, a todos sus hijos, incluyéndote a ti y a mí. Qué tremendo lo que Dios ha pensado en la eternidad con nosotros que éramos pecadores perdidos, pero Él nos rescató por su sangre y nos ha dado estos milagros, ¿no? Y estos derechos que no los merecemos, pero le honramos al Señor por la eternidad, por lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué sucede dentro de nosotros, en nosotros aquí? Pues mire, desde que hemos nacido hasta haber recibido a Cristo, nuestra mente ha sido corrupta. Hemos recibido la influencia del diablo, de este mundo, del pecado. Así que nuestra mente estaba perdida. Y al recibir a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace la regeneración, que también es instantáneo. Él viene a morar dentro de nosotros. Y la mente la cambia, la hace apta para la santificación. La rectifica, la pone a cero, limpia totalmente para que haya una nueva naturaleza, nuevo nacimiento. Esas palabras es lo mismo que decir regeneración. ¿Sí? Ahora tengo esa nueva naturaleza para poder ser santo como el Señor quiere que lo sea. Ahora, no termina ahí mi santificación, porque la Biblia también nos habla de que todos los días Dios perfecciona esa santidad en nosotros, Dios trabaja en nosotros. Por eso antes nuestro carácter era pecaminoso, pero ahora
progresivamente, fíjese que acá dice entrega diaria al Espíritu Santo, de aquí para allá, en esa entrega diaria, entonces va mi santificación, donde el Señor cambia mi carácter, es transformado, ahora se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y algún día va a suceder esto, la glorificación. Otro concepto que el apóstol Pablo también va a hablar a la carta a los Romanos. Nuestro cuerpo será inmortal, ¿sí? Ahí vamos a poder vivir en la vida eterna, porque, bueno, necesitamos ser transformados. Un día, cuando el Señor toque la trompeta, pues resucitarán los muertos y los que estemos vivos en Cristo seremos transformados, con cuerpo transformado. Así que básicamente estos son los conceptos que tenemos que tener en nuestra mente cuando vamos a leer el libro de Romanos, porque constantemente nos va a hablar de estos conceptos. Así que con este cuadro en mente te va a ayudar mucho para entender todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos. Muy bien, así que primer capítulo, primeros versículos, por lo menos hasta el 17, vas a encontrar una tremenda introducción a esa carta. Una introducción como carta, pero también una introducción como su gran tesis, que la salvación es solo por fe en Jesucristo. Vas a encontrar esto en los primeros versículos. Así que al principio, el apóstol Pablo, él se presenta como siervo. No va a haber grandes títulos para el apóstol Pablo. Dice, soy siervo de Cristo. Y el siervo es la palabra doulos en griego, que significa esclavo, totalmente sometido a lo que diga el dueño. Así es como se presenta el apóstol Pablo, ¿no? Soy siervo de Jesucristo, esclavo del Señor. Pero también dice apóstol, no como título, sino como función. Es decir, Dios me ha llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Una persona que ha sido enviada en una misión. Hoy por hoy tenemos muchos misioneros, ¿no?, que llevan el mensaje a distintas partes del mundo, ¿no? En ese momento, los apóstoles, entonces, llamados, enviados por el Señor Jesucristo, cumplían esta misión, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué se necesitaba para ser apóstol? Tenían que haber visto a Cristo resucitado. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 22, y eso es lo que dice. 1 Corintios 9:1 también, ¿no? Y después también haber sido comisionado por Cristo como apóstol, ¿no? Y además Pablo dice, también a mí me llamó Cristo. Yo caí bajo la luz y el Señor Jesús me llamó directamente, ¿no?, allí a mí para ser apóstol, porque Él dice, yo te envío, dijo Jesús, en ese momento que Él cae. Y la palabra es apostelos, es decir, yo te estoy haciendo apóstol, dijo el Señor en Hechos 9 cuando Saulo cae bajo la luz. A partir de ahí, entonces, Pablo también es uno de los apóstoles del Señor enviado para cumplir la misión. Él dice, bueno, de todas maneras, apóstol Pablo dice, yo soy el último de todos, ¿no? Porque al final de todos me ha tocado a mí para poder ser ese apóstol del Señor. De los versículos 8 al 15 vas a ver un poquito de la mente del apóstol Pablo. ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llegar con el mensaje del Evangelio? Y él dice, yo quiero llegar a Roma, tengo que ir ahí, porque él sabía que era parte de la esfera que el Señor le había encomendado para predicar la salvación. Además, Roma era un lugar súper estratégico. Usted conoce la frase, todos los caminos conducen a Roma, porque literalmente era así. En ese mundo, todos los caminos convergían en Roma y era el centro de todo el mundo, de todo el imperio romano. Por eso Pablo dice, si yo llego a Roma, de ahí llego a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Así que lo tenía bien claro, ¿no? Y bueno, justamente hacía también que desde Roma podía llegar a otros lugares, como por ejemplo, lo dice ahí, a España, ¿no? A ver, ¿cuál era la misión? ¿Qué quería hacer Pablo? Con este cuadro vamos a entender un poco esa perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Fíjese, tenemos allí a Jerusalén aquí, tenemos a Corinto aquí, porque aquí se encontraba el apóstol Pablo escribiendo, y él dice que quiere llegar a Roma, pero también quiere llegar a España. A ver, ¿cuál es el suceso? ¿Qué es primero y qué sigue después? Vamos, primero que todo, desde Corinto, Pablo va a Jerusalén ahora, a llevar la ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. De ahí entonces, Pablo dice, yo quiero llegar hasta Roma.
no sabía exactamente cuál era el plan de Dios, pero el Señor se lo lleva a Roma, aunque tuvo que pasar por aquí, tuvo un naufragio, ¿no? Y lo llevan esclavo, ¿no? Hacia Roma. Sin embargo, llega a ese lugar. Y de ahí entonces, la meta era, de ahí entonces me voy a España. Así que era, me voy ahora a Jerusalén, pero de Jerusalén yo quiero ir a Roma, porque este va a ser el centro. Aquí vamos a salir para todos lados predicando el mensaje del Evangelio. Si llegamos a Roma, estamos en el mundo, ¿no? Eso es lo que decía Pablo. Entonces, una de las cosas era poder llegar a España. En ese momento España era un lugar de mucha cultura, ¿no? Se hablaba mucho de filosofía, de arte y demás. Así que Pablo dice, a ellos también les tengo que llegar con el mensaje del Evangelio. Así que recordamos esto para poder entender un poco todo lo que iba a suceder entonces en ese plan del apóstol Pablo, ¿no? Y ahí Pablo da dos frases que son muy lindas e importantes a tener en cuenta. Dice, soy deudor a todas las personas, me siento deudor, tengo que darles el mensaje, porque la verdad es que, bueno, es una manera de decir, porque el Señor ya había pagado por todos sus pecados. Él dice, me debo a la gente, ¿no? Me debo expresando la necesidad de poder llegar a otro, ¿no? Y después dice, pronto estoy listo, a donde el Señor quiera que yo vaya, pues ahí voy con el mensaje del Evangelio. Y vas a encontrar una frase que va a ser súper importante para todos los creyentes de todo el mundo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ese no me avergüenzo del Evangelio es para ti, es para mí, es para mantenernos firmes en lo que hemos creído e ir hacia adelante porque el Señor está con nosotros. Amén. Así que a darle hacia adelante con todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Bueno, cuando Pablo habla de fe, ten en mente que no es solamente la fe para salvación, es la fe para muchas más cosas, ¿no? De repente a veces la fe, según el contexto, va a significar lealtad al Señor, fidelidad al Señor también. En otras veces vas a encontrarlo como una creencia o como comunión cristiana, es decir, los hermanos que profesan la misma fe, ¿no? La comunidad de la fe. ¿Qué significa la comunidad, los hermanos, la iglesia del Señor? Otras veces es esperanza indestructible, aceptación total, es decir, todo nos moviliza la fe. Por eso ten presente esto y sobre todo lo que es la hipótesis del apóstol para esta carta. Él dice, así la frase, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros tendemos a ponerle una coma para decir, mas el justo, coma, por la fe vivirá. Y estamos leyendo mal. Estamos creyendo que el justo va a vivir por fe todos los días. Y no es lo que quiere decir el apóstol aquí. Hemos puesto mal la coma. Vamos a borrar esa coma, vamos a volver para atrás, así. Porque lo que quiere decir el apóstol es lo siguiente, más, coma, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué este énfasis? Porque lo que él quiere decir es que lo más importante es que el justo se hace por la fe. En consecuencia va a vivir. Pero no está hablando de que el justo todos los días tiene que vivir por fe. Está diciendo que el justo se hace por la fe. ¿Cómo alcanza alguien la justicia de Dios? A través de la fe, a través de la gracia del Señor. Así que eso va a ser clave para todo lo que vamos a estar estudiando. A partir de ahí vamos a ver un argumento impresionante del apóstol Pablo, porque una persona que se pone a leer el libro de Romanos con un corazón abierto y con el deseo de conocer a Dios, recibe a Cristo leyendo esta carta. Es maravilloso, es así. Cuando tú comienzas leyendo la Escritura, primero que todo Pablo dice, yo tengo que mostrarle a la persona que necesita salvación, porque si no necesita salvación, entonces lo que le estoy diciendo no le va a llegar. Entonces, en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, él empieza a hablar que toda persona está bajo culpabilidad. Toda persona que viva donde viva, sea de la nacionalidad que fuera, ¿no? Todos los gentiles están bajo culpabilidad, porque Dios se ha revelado, se le ha manifestado a través de la naturaleza. Sin embargo, el hombre se ha rebelado contra Dios, ha seguido su propio camino, ha terminado tergiversando todo lo que Dios ha hecho, se ha rebelado contra Dios,
contra su propia naturaleza, cometiendo todo tipo de pecados. Y hay una lista ahí terrible de pecados que hoy por hoy la cultura dice que no son pecados, pero la Biblia dice que sí. Así que nos quedamos con lo que diga Dios, porque un día vamos a comparecer no delante de la cultura, sino delante de Dios en su trono, así que más bien que nos pongamos al día con lo que Dios dice que es pecado. Ahí entonces podemos entender lo que significa un hombre desviado de la gracia de Dios. Cuando tú lees esa lista, tú dices, ay, yo pequé en esto, pequé en esto, pequé en esto. Entonces, tú necesitas salvación. Por eso se presenta primero la necesidad de los gentiles. Luego vas a ver que en el capítulo 2, del 1 al 29, no solamente los gentiles, los judíos también están bajo culpabilidad. Está diciendo, ustedes tienen la ley, pero no la cumplen. Entonces ustedes están en igualdad de condiciones que aquellos que no tienen ley y no la cumplen. Si los dos no la cumplen, ¿qué diferencia hace? ¿Tenerla? No, eso no salva a nadie. Tener la Biblia no salva a nadie, pero aquel que la obedece y la cumple, sí. Entonces, eso es lo que está demostrando. Conclusión, capítulo 3 del 1 al 20, todos pecadores. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Nadie es bueno, nadie se salva, nadie es justo delante de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Así que ahora necesitamos salvación. ¿Quién nos va a salvar? Y fíjese que inmediatamente después de presentar esa necesidad, inmediatamente viene la solución. ¿Cuál es la solución? Lea capítulo 3, 21 al 23 y es justificación por la fe. Qué importante va a ser esto. Fíjese y prestemos atención a este cuadro. Te va a ayudar este cuadro. Nosotros nacemos aquí, en esta parte de oscuridad. Aquí no estamos. Nadie está aquí excepto por una decisión. Aquí es donde nosotros nacemos. Todos, desde niños, aquí estamos. Este lugar. Y en este lugar de oscuridad es la condenación eterna por ser pecadores. Por ser pecadores. Estamos fuera de la gracia de Dios. Por eso ninguna obra alcanza para ser salvo. Nadie puede salir de aquí porque no nos da ni las obras, ni la bondad, no alcanza porque no estamos en condición de obrar por nosotros mismos. No podemos salir de aquí. Solo podemos tener fe en la obra de Cristo. Es decir, sé que Cristo murió por mis pecados, así que me arrepiento. Así que la salvación es esto, es el paso por fe de aquí hacia aquí. Por fe en Cristo, ¿no? Aquí está, solo la fe. Cuando yo tomo la decisión de aceptar a Cristo, Dios me cambia de posición. Cambio de posición. Es muy importante esto entender, que cuando uno es salvo, es cambio de posición. Y el Señor te cambia, ¿no? Y te pone ahora en una posición de privilegio. Acá eras pecador, acá eres justo. Cuando el Señor te saca de aquí, ya no eres más pecador, ahora eres justo, eres hijo de Dios, así como te ve el Señor Jesucristo. Aquí se puede pecar y sí, 2 por 3 cometemos algunos pecados, pero Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Le pedimos perdón y seguimos adelante, pero eso no hace que me voy al infierno porque estoy en posición de justo. Así que aquí tengo la salvación eterna por el sacrificio de Cristo. La gracia de Dios me ha alcanzado, soy salvo por fe, soy justo delante de Dios. Ahora que somos salvos, vivimos como Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestro corazón para transformarnos y ser como el Señor. Así que ahí es donde nuestro carácter es transformado diariamente y se empieza a mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, nuestras obras. Las obras están dentro de aquí, no están aquí. Yo con obras no puedo salir de aquí, pero aquí adentro sí se manifiestan obras, en el sentido de que son nuestras acciones la evidencia de la salvación. ¿Cómo sé que soy salvo? Por mis obras, por el fruto, por la conducta, estoy reflejando a Cristo, soy diferente, el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí. Así que posición es palabra clave. Tienes que saber que saliste de la posición de pecador y ahora estás en la posición de justo porque Jesús te ha justificado. Ya no eres más pecador, ya no vuelves para atrás, ahora es adelante a la eternidad con el Señor Jesucristo. No es para darle gloria al Señor por lo que Él hace, es maravilloso lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo dice, necesito después de dar la solución poner un ejemplo, a ver si me entienden bien lo que estoy diciendo. Por eso el capítulo 4 va a hablar acerca de un ejemplo de justificación en el Antiguo Testamento,
y va a hablar de Abraham. El argumento es, mira que Abraham dice que Dios lo justificó por la fe, pero cientos años de antes de la ley, porque no estaba la ley. Es más, Dios lo justificó antes de ser circuncidado, es decir, lo justifica cuando era gentil, todavía él no era ni judío, ¿no? Porque venía de Ur de los Caldeos, y ahí Dios lo justifica. Entonces Pablo dice, si a él lo justificó, que es el padre de todos los judíos, ¿cómo no nos va a justificar a nosotros? Por eso es el mejor ejemplo para entender lo que significa la justificación. Capítulo 4, entonces, acuérdate que es el ejemplo para entender cómo una persona es justificada solo por fe en Jesucristo. Luego, el apóstol va a decir, bueno, alguno a lo mejor duda y no sabe cómo ha sido, si es salvo o no. Entonces, pongo el capítulo 5, que viene después, que es la evidencia, los resultados. ¿Cómo me doy cuenta que soy salvo? Léete capítulo 5, porque ahí te va a decir todas las evidencias de alguien que ha sido justificado. Tiene paz con Dios, se gozan las tribulaciones. Sigue leyendo todo ese capítulo 5 y vas a ver la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Luego también hay un ejemplo en esas evidencias de la justificación, como en Adán todos mueren, no por causa de Adán, pero ahora por causa de Cristo todos somos salvos. Así que tomemos una decisión, no sigamos el camino de Adán, sigamos el camino de Cristo, porque ahí viene la salvación. Bueno, después de esto, en el capítulo 5, Pablo dice, necesito que entiendan bien el estado de justificación, ¿no? Por eso viene el capítulo 6, ¿no? Y dice, ahora que somos salvos, ¿vamos a perseverar en el pecado? Total, la gracia de Dios no perdona. No, en ninguna manera. Por eso el capítulo 6 reafirma diciendo, somos salvos por fe. Pero ojo, no es para vivir en el pecado como antes. Por eso nos bautizamos, por eso tomamos decisiones ahora en Cristo, para vivir de manera diferente. Así que capítulo 6, fíjese, te das cuenta, ¿no? Que todos los capítulos están hilados, uno enganchadito atrás del otro. Capítulo 6 entonces te va a decir, salvos por fe, no vamos a volver para atrás, no vamos a volver al pecado, ahora hemos sido justificados. Ahora, cuando vamos al capítulo 7, entonces, vamos a encontrar que nos va a hablar de una lucha interior que tiene el ser humano. Anteriormente va a decir en los primeros versículos un ejemplo también de cómo unirnos a Cristo y dejando la vieja vida atrás, ¿no? Dando un ejemplo práctico de lo que era morir al pecado, y es justamente el tema de, lo habla como el casamiento, ¿no? Cuando uno va a un esquema de la unión con Cristo, el pasaje del 7, el 1 al 6, dice que es semejante a una mujer que por la ley está unida a un marido antiguo, y bueno, la verdad es que la única manera de desligarse es que haya aquí muerte. La muerte es la que cancela ese contrato. Entonces, la única manera de poder salir de la ley de ese marido antiguo, de la carne, de las viejas tradiciones, de la culpa y todo esto, es a través de una muerte. ¿Qué muerte? La muerte al pecado, capítulo 6. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, dice que una mujer, ya cuando se muere el marido, se puede casar con otro. Por eso dice ahora, está unido al hombre nuevo, hablando de Cristo, ¿no? Por la gracia del Señor. Así que este marido antiguo ya murió. Murió el pecado, murió la ley, ahora vivimos para la gracia del Señor. Un buen ejemplo, ¿no? Que nos ayuda a entender muy bien lo que está diciendo el apóstol. Sigue hablando entonces acerca de lo que es el estado de esa justificación y cómo ahora hay una lucha interior dentro de nosotros, porque a veces uno dice, a ver, yo soy cristiano, pero dentro tengo pensamientos que realmente parece que no lo fuera, ¿no? Hay pensamientos de codicia, de maldad, de engaño, todo pasa por mi mente. ¿Qué pasa conmigo? Entonces el apóstol Pablo me dice, mire que dentro de nosotros tenemos una lucha entre el pecado que mora en mí, es decir, la vieja naturaleza, y el espíritu que quiere agradar a Dios, ¿no? Es decir, la nueva naturaleza, una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva. Ahí está la lucha interna todo el tiempo. Por eso, ¿dónde está la solución? La solución viene en el capítulo 8, justamente se habla del Espíritu Santo obrando dentro del creyente. Dice, hay ninguna condenación ahí para los que están en Cristo Jesús.
Para los que piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Por eso ahí ya nos ayuda a crecer en santidad. Nos ayuda a tomar buenas decisiones en el Señor. Ahora, una vez que termina y afirma todo esto, nos dice el apóstol que tenemos que vivir pensando que el Señor nos ha elegido, somos parte de la gracia del Señor, somos parte de ese pueblo que el Señor tiene y debemos vivir con fe creyendo que el Señor tiene el control de esto. Y es importante entender ese concepto que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces la pregunta es, todas las cosas ayudan a bien, pero ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? A ver, ¿cómo es que lo explica el apóstol Pablo? Él dice, miren, aquí tenemos a las personas que son llamadas, ¿no? Hay 5, por ejemplo, ¿no? Acá tengo 5 personas que Dios llama para que alcancen salvación, pero estas 3 dicen que no. No, eso no me interesa, yo vivo mi vida, ya los conocemos, ¿no? Pero aquí hay 2 que dicen que sí, yo sí, recibo a Cristo, aquí estoy yo y estás tú, ¿no? Aquí estamos nosotros en este grupo, ¿no? Todos son llamados, pero no todos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que dicen que sí. ¿Qué pasa con esos que dicen que sí? Son los que realmente aman a Dios. Así que tú y yo amamos a Dios, puede que necesitamos crecer en ese amor todavía, pero le amamos a Dios, queremos lo mejor de Dios para nosotros. Por lo tanto, eso significa que aquellos que aman a Dios, todas las cosas, y yo me atrevo a decir esto, buenas y malas, porque a veces desde nuestra perspectiva hay cosas que son malas, pero nos ayudan a crecer, así que todo ayuda bien, ahí está, ¿no? A los que aman a Dios. ¿Por qué todo esto funciona? Porque hay un propósito divino. Eso es predestinación. Dios nos lleva hacia un propósito divino. Aquí están. Todo esto es el propósito divino, ¿no? Todo esto es predestinación. Y fíjate, lee bien la Escritura. Nunca la predestinación se habla de una sola persona predestinada. No. Se habla de el pueblo, el grupo. Somos predestinados. Los predestinados. Siempre está en plural, no hay individual. Entonces, todo el que acepta el llamado, aquí estamos, ¿no? Y aquí hay muchos más, llamados por Cristo, entonces todos los que entran en este propósito están predestinados a la salvación. ¿Por qué? Porque decidieron, aquí está, este dijo que sí, estos dijeron que no y se lo pierden. Esta decisión es permanente, es diaria, cada persona lo puede hacer. Una vez que decidimos, recuerda, ahora el Señor nos cambió de posición. Ya no somos más pecadores, ahora somos justificados por el Señor y tenemos esa relación con el Señor. Muy bien, así que entonces, obrando salvación desde la eternidad, viene esto, salvación desde la eternidad. Capítulo 9, 10 y 11, es como el apóstol Pablo escribe un paréntesis, porque aquí hay algo que por ahí no podemos entender bien y es, ¿qué pasa con Israel? ¿Por qué Israel no acepta la salvación en Cristo, siendo que ellos son el primer pueblo que deberían aceptarlo si allí nació Jesús, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿por qué los judíos no lo aceptan? Entonces, léete bien capítulo 9, 10 y 11, porque ahí es donde el apóstol explica esta situación, ¿no? Él explica diciendo que, bueno, a ver, los judíos a veces se creen que son superiores porque tienen muchas cosas de Dios. Es cierto, es indiscutible esto, pero no los salva todos los regalos que Dios les ha hecho, sino que deberían haber tomado buenas decisiones. Así que hay una serie de objeciones. El apóstol Pablo usa como si estuviera imaginándose a alguien enfrente, ¿no? Hablando como que él le preguntara y él le responde. Por eso vas a encontrar muchas preguntas en Romanos. Y recuerda esto, hay un opositor imaginario que el apóstol Pablo está diciendo, quiero responderle a esa persona. Así que se hace la pregunta y la respuesta para llevar ese argumento hacia dónde se tiene que dirigir, bueno, justamente dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, uno de los argumentos es, ¿será que los judíos no oyeron la palabra de Dios como nosotros? Y el apóstol Pablo dice, a ver, para invocar a Dios necesitan creer. Para creer necesitan oír. Para oír necesitan un predicador. Y un predicador necesita un llamado. Entonces, ¿no ha habido predicadores que han ido para que Israel conozca el mensaje? Claro que sí. Si dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz. ¿A dónde? En Jerusalén. Ahí estaban predicando. Entonces, no es que no hubo predicadores. Esa objeción ya está desterrada.
¿Será entonces alguna otra situación? ¿Será que no pudieron entender bien el mensaje, no leyeron bien? Tampoco, dice, ¿no? Porque ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es decir, había que creer, el anuncio era claro, era fácil de entender, ¿no? Entonces, otra objeción que está también en ese capítulo dice, si la fe viene por el oír, ¿será que no pudieron escuchar y por eso no oyeron y no creyeron al final? Y Pablo dice, no, por toda la tierra salió su voz y el mensaje les llegó, tuvieron muchas oportunidades de escuchar el mensaje. Entonces, otra objeción que se pone el apóstol Pablo también en una pregunta, dice, ¿no será que los judíos no entendieron el mensaje? Porque era muy difícil. Y Pablo dice, a ver, si los gentiles, que tienen menos información de Dios, que no sabían nada de Dios, entendieron el mensaje y son salvos, ¿cómo no lo va a entender Israel? Entonces ya todas las objeciones se desarman diciendo, ¿por qué Israel no quiere aceptar a Cristo? Porque es un pueblo rebelde y contradictor. Cuando se arrepientan de sus pecados, cuando se arrepientan de su terquedad y rebeldía y reciban a Cristo en su corazón, van a alcanzar salvación. Así que Pablo va a hacer todo un argumento de el propósito de Dios eterno con Israel. Al final dice capítulo 11 que todo Israel será salvo. No despreciemos a los israelitas si en este momento no han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios los va a reinsertar otra vez en el plan de salvación. ¿Cuándo será? Cuando Jesús venga por segunda vez. Después de allí dice, todo Israel será salvo. Así que en el milenio vamos a participar juntos, Iglesia del Señor, los judíos, en ese plan eterno de Cristo reinando con su iglesia. Va a ser maravilloso lo que el Señor tiene justamente para nosotros. Después, capítulo 12 al 15, vas a encontrar la vida práctica del justificado. Capítulo 12 es un capítulo muy profundo donde nos muestra cómo el creyente tiene que permanecer firme, fiel en sus convicciones por la presión que hay en este mundo, no conformarse a este sistema, transformarse por el Espíritu Santo. Nos habla de la iglesia, nos habla de los dones, nos habla de cómo uno tiene que comportarse en la iglesia. También el capítulo 13 nos va a hablar de cómo comportarse en nuestras relaciones civiles, nuestro compromiso con nuestra ciudadanía terrenal, ¿no? Con nuestras responsabilidades en cuanto a los impuestos, en cuanto a obedecer las órdenes de las leyes humanas. Es decir, todo eso también es importante para tenerlo en cuenta. Luego, capítulo 14 y 15 nos va a hablar acerca de la iglesia, que en la iglesia no somos perfectos, ¿no? Y nos necesitamos para crecer. Dice que debemos soportar las flaquezas de unos y de otros. Por ahí uno tiene una idea en su cultura de la comida, de la bebida, de un día de fiesta, y tenemos que ayudarnos a crecer mutuamente. No es para criticarnos y condenarnos, sino ayudarnos a crecer, a entender qué es lo más importante. Por eso dedica tiempo, ¿no? Para que entendamos que el cuerpo de Cristo, lo importante no es la comida, la bebida, sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Justamente eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y al final, entonces, después capítulo final del 15, del 16, ahí vas a encontrar entonces la conclusión y los saludos finales, cerrando una carta, ¿no? Ahí encuentras justamente saludos de hermanos que están con Pablo hacia los de Roma. Así que conocemos los nombres de muchos hermanos que vivían con Pablo ahí en Corinto mientras escribía, y también muchos otros que vivían en Roma. La iglesia del Señor empezaba a crecer y hay muchos que, bueno, ahí en poquitas palabras nos muestran el testimonio que tenían, la pasión por el Señor, la firmeza, las relaciones humanas, hasta parientes que había allí. Así que bien interesante todo esto, ¿no? Así que Romanos es una carta que nos ayuda a descubrir quiénes somos en Cristo, cómo alcanzamos salvación, qué significa ser salvos. Toda persona puede alcanzar salvación, lo que sucede dentro de nosotros en la salvación y cómo vivir por la eternidad siendo salvos en el Señor. Así que lee detenidamente la carta de Romanos, recuerda todo este argumento y cuando lo leas, devórate ese mensaje, porque nos recuerda quiénes somos, nos da fuerza en nuestra identidad como creyentes, nos recuerda quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos y el Dios todopoderoso que tenemos. Así que tu fe va a crecer, se va a aumentar con este libro y vas a tener certeza de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo por tu vida. Bueno, a ver, ¿cómo nos ha ido hoy con Romanos? Vamos a hacer un repaso. Primero, Romanos es un libro histórico de la vida de Pablo. ¿Qué piensas? Que no
no es un libro histórico, no habla de la vida de Pablo, es un libro o una epístola, una carta doctrinal donde se habla de la salvación de Jesucristo, de la justificación por la fe. Así que esto es falso. Segundo, el tema central de Romanos son los acontecimientos finales. No es el tema central. Habla un poquito de acontecimientos finales, de lo que va a pasar, ¿no?, con Israel y demás, pero el punto central es justificación por la fe, la gracia del Señor en Cristo. Muy bien, eso también es falso. Tercero, Romanos es uno de los mejores libros escritos en argumentación. Eso sí es cierto, es verdad. El libro de Romanos tiene un argumento maravilloso, no te lo pierdas. 4. Los romanos hacían pactos con los pueblos sometidos y le daban ciertos privilegios como ciudadanía y celebraciones. Sí, es verdad, es algunas formas que tenían los romanos para mantener unidos a los pueblos. Por eso es que los romanos podían ir y venir a Jerusalén, volver, tener sus relaciones, aún comerciales también. Por eso es que hacían los romanos. Quinto, la iglesia en Roma fue fundada por el apóstol Pedro. No, esto es falso, totalmente. El apóstol Pedro, cuando fue a Roma, ya la iglesia hacía años que había sido fundada. No fue el fundador de la iglesia el apóstol Pedro. Fueron los hermanos que recibieron a Cristo en el día de Pentecostés y de ahí llevaron el mensaje para aquel lugar. Sexto, Pablo quería visitar primero España y después a Roma. ¿Te acuerdas cómo era el mapa? ¿Qué era primero? No, Pablo quería ir primero a Roma porque él consideraba un punto estratégico para las misiones y después llegar a España. Así que esto está al revés, vamos a decir falso. 7. ¿A Pablo le gustaba robar miembros de otras iglesias? No, ya sabemos que no, falso totalmente. Dice, yo no trabajo sobre fundamento ajeno. Voy donde otros necesitan la gracia del Señor y no lo saben. 8. Somos salvos solo por la fe, por la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos santifica diariamente para ser como Jesucristo. Si estás dudando en esto, estás dudando en la doctrina. Todo esto es verdadero. Exactamente así es como el Señor lo dice en su palabra y Romanos va a ser una argumentación maravillosa para entender exactamente esto. Muy bien, quedémonos con el versículo clave de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No te avergüences del Evangelio. Tú sabes lo que tienes, poder de Dios. La gente no lo tiene, tú eres privilegiado. Así que debemos nosotros gozarnos con lo que el Señor nos ha dado. No te avergüences nunca del Señor, del Evangelio, porque nos espera una eternidad maravillosa con Él. Y que el Señor sea el que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos, gracias Señor te damos. Qué maravilloso libro, el libro de Romanos. Ayúdanos Señor a leerlo una, otra y otra vez, Señor, para poder digerir, alimentarnos, Señor, con todo lo que dice tu palabra allí, para poder afirmarnos más en esa salvación que nos has dado, en el concepto, Señor, en los principios. Gracias porque nos has salvado y Señor, sabemos que te amamos a ti, que todas las cosas ayudan a bien, porque somos dirigidos por ti en todo momento. Señor, gracias por ese privilegio. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que debemos dar esta salvación a otras personas, que podamos ser instrumentos en tus manos para que otros también te alcancen a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.